Bueno, queremos iniciar esta segunda fase de estudio Infortemi, recordándoles que hemos terminado un primer nivel. Esta semana en Venezuela se pudieron hacer, se pudo dar los certificados a las personas que concluyeron ese primer nivel. Nosotros queremos trabajar para de igual manera en los próximos días. Ya tenemos el certificado. Mayela le va a dar información o mejor información ahora para también dar el certificado a los que estuvieron en este primer nivel correspondientemente y comenzar de forma satisfactoria el segundo. Una vez que hayamos concluido completamente el ciclo, son 6 niveles, vamos a tener por supuesto, al igual que en Venezuela y en los otros países donde están estudiando con nosotros, van a tener o vamos a tener una graduación de Infortemi. Recordándoles que aunque hay mucha información que contemple el aspecto teológico, Infortemi tiene como prioridad la formación y la estructuración de 3 elementos importantes que ya vamos directamente en esta segunda fase, que es la identidad, la visión y el carácter. Todo esto, por supuesto, dentro de un contexto bíblico que nos permita darnos cuenta que hay principios que en algunos casos han sido engavetados, guardados por mucho tiempo y en otros, lamentablemente, ni siquiera se han contemplado como necesidades para la estructura y la formación de nuestras iglesias. Cuando una iglesia especialmente está iniciando algún tipo de ministerio, poder concretar la identidad, poder clarificar la visión y poder fundamentar un carácter, indudablemente todo lo que nos da como consecuencia es salud social, salud en nuestro entorno, salud espiritual, salud en todos los aspectos. Por eso es que en esta nueva fase, en esta segunda fase, este segundo nivel, vamos a comenzar ya de forma más específica a hablar de la identidad, la visión y el carácter. Este material lo estamos desarrollando actualmente con las iglesias de Dios. Yo doy clase un martes sí, un martes no, pero a pastores. Estamos compartiendo este material a nivel pastoral hoy en todos los Estados Unidos. Y esto es una hermosa bendición. Y que nosotros podamos tener esta oportunidad también de juntos aprender, porque como yo siempre digo, cada una de estas clases no solamente le va a dar a usted el aprendizaje que necesita, sino que también nos va a permitir enriquecer, porque la intención es que todos podamos también participar, preguntar, sugerir, porque es la única forma de enriquecer lo que pensamos que ya está operativo en la estructura de nuestra formación ministerial. Algo que es muy importante, finalmente, es resaltar que estas clases han sido diseñadas especialmente para líderes y ministros. Es decir, estas clases, aunque pueden ser vistas, no son complejas de entender por laicos o por creyentes que no tengan tanto tiempo en una iglesia. El propósito principal de estas clases persigue la formación del líder y del ministro. Y para nosotros yo creo que va a ser muy importante poder analizar todo esto. Trabajamos con Infortemi, que es un material que durante 16 años se desarrolló en Venezuela, especialmente en el Centro Cristiano Renuevo. Es un material inédito. Esta información usted la puede buscar en alguna librería, no la va a encontrar. Está en la Biblia porque todo tiene un fundamento y un principio bíblico, pero agradecemos profundamente al Señor y a su Espíritu Santo que este es un material inédito, que fue el resultado de años de estudio, años de trabajo, años de conciencia que nos ha entregado entonces las clases que hemos estado compartiendo. Les voy a contar una pequeña historia que siempre uso para iniciar, que tiene que ver con el militar de alto rango que reunió a un grupo de sus soldados, los paró frente a la piscina y en ese lugar le solicitó
que cualquiera de ellos que fuera capaz de lanzarse a la piscina y cruzarla de una esquina a la otra, esa persona no solamente iba a tener alguna recompensa monetaria, sino que también le iban a hacer una admisión para un cargo superior. Bueno, todos se prepararon, pero resulta ser que antes de lanzarse, el militar les dijo, pero tienen que tener en cuenta que la piscina está llena de pirañas y tienen cerca de 3 días que no comen. Entonces nadie se quería tirar. Pasaron 5 minutos y había un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a lanzarse. De pronto se escucha el chupulún, alguien que cayó al agua y comienza a nadar, pero mientras nadaba las pirañas se lo querían comer, lo mordían, se le encaramaban encima y él nadó lo más rápido que pudo, llegó al otro lado, salió exhausto, cansado y tratando de recuperar el aliento. Ahí encorvado estaba, todavía pasando el susto. El militar se le paró al lado, le puso la mano en el hombro y le dice: soldados como estos son los que necesita el ejército, hombres valiosos, hombres que no le tengan miedo a las circunstancias, que sean del tamaño del problema que se les presente. Y le decía a los demás: no soldados como aquellos cobardes que fueron incapaces de asumir un reto como este. Soldado, ¿usted qué le quiere decir a sus compañeros? Y el soldado, en lo que ya estaba recompuesto y ya más tranquilo, le gritó: ¿quién fue el que me empujó a la piscina? Aunque usted no lo crea, esa historia ilustra lo que pasa con muchas personas que nos dedicamos al servicio del ministerio y al liderazgo. Nos lanzan, nos empujan porque hay una necesidad. El pastor de pronto dice: necesitamos un diácono en esta área, o el concilio necesitamos un pastor, y lamentablemente somos empujados a una piscina sin tener la formación, sin tener la preparación. En muchos casos las cosas salen bien, pero en otros casos sufrimos una cantidad de situaciones que a lo mejor no hubieran sido necesarias sufrirlas si alguien nos hubiera preparado con tiempo y anticipación. La obra del ministerio, el liderazgo cristiano en las iglesias demandan de formación y preparación. Lo más interesante es que la formación y la preparación nunca termina. Alguien puede decir: bueno, ya yo estudié, yo pasé por un instituto bíblico. La formación, la instrucción bíblica es algo que se va a generar de una forma paulatina y nunca encuentra un final. Por una sola razón. Porque como la Biblia es viva y eficaz, y es un libro que no puede saciar el conocimiento humano por todo lo que contiene, siempre hay, y no hay un ser humano en el mundo que pueda decir: me las sé todas. Alguien dijo en una oportunidad, y me gustó mucho ese comentario, que todo cristiano necesitaba 3 personas en su camino: un Timoteo al cual enseñar, un Bernabé que lo pueda confrontar y un Pablo que lo pueda enseñar. Yo les preguntaría: ¿usted tiene su Timoteo? ¿Usted tiene su Bernabé? ¿Usted tiene su Pablo? Timoteo fue el discípulo de Pablo, pero Bernabé fue el hombre que se atrevió a confrontar en ocasiones a Pablo. Pero Pablo fue el hombre que formó y educó a Timoteo. Entonces, todo buen cristiano, mire esto que le voy a decir, todo buen cristiano con salud espiritual necesita un Timoteo, necesita un Bernabé y necesita un Pablo. ¿Para qué un Timoteo? Para poder vaciar, para poder enseñar, para poder educar, para poder instruir a alguien. ¿Para qué un Bernabé? Esa persona que nos tiene confianza y que nos confronta y nos dice dónde podemos estar errados. Y un Pablo, que es el maestro, el pastor, el líder de Bernabé, que es esa persona que siempre puede estar dispuesta para enseñarnos. De todo esto se trata el trabajo de Infortemi. ¿Por qué? ¿Por qué la formación es tan necesaria? Y preste mucha atención a esto que le voy a decir. Porque a lo mejor, si usted se da cuenta, hay una profesión en el mundo que de igual manera nunca termina su conocimiento ni su estudio. Usted puede estudiar ingeniería mecánica
ingeniería industrial, y va a ver que puede hacer posgrado, puede hacer maestría, pero llega un punto en el que ya no hay más que sacar, no hay más que aprender. Obviamente, cuando pase el tiempo y hay nuevos avances, nuevas tecnologías, tú vas y te pones al día y puedes a lo mejor encontrar la información necesaria. Pero la única información en el mundo que no hay que esperar a que haya un nuevo avance tecnológico, pero que no se termina de estudiar, es la del médico. Porque el cuerpo humano y las enfermedades, de igual manera, no tienen una comprensión absoluta por ninguna persona. Por eso es que tú estudias 5 años de medicina en el caso de Venezuela, tú estudias una carrera médica, pero de igual manera los médicos saben que necesitan seguir estudiando, porque siempre se descubre algo nuevo, una enfermedad nueva, siempre hay virus nuevos, siempre hay medicamentos nuevos. Entonces la medicina tiene esa característica, en diferencia a darnos cuenta que eso ocurre porque la medicina no trabaja, o el médico no trabaja con una organización. Los médicos trabajan con organismos. La iglesia ha sido muy confundida y mal interpretada porque se nos ha hecho pensar, y de alguna manera nosotros operamos en una iglesia como si fuera una organización. De hecho, cuando las iglesias crecen y se conforman en núcleos de otras iglesias, se llaman organizaciones, concilios, como usted quiera llamarlo. Y el gran problema con el que nos encontramos hoy es con pastores que tratan de desarrollar una labor, cuando encontramos líderes tratando de hacer un trabajo con la iglesia, en la iglesia, como si fuera una organización. Y le voy a explicar por qué la iglesia no es una organización y por qué es tan importante todo esto. Porque si usted va manejando un vehículo y se le poncha una llanta, una goma, un caucho, como lo llamamos en Venezuela, usted se detiene en el vehículo, se baja, abre el maletero y seguramente allí va a encontrar un gato, un aparato que es para levantar el vehículo, y la goma, la llanta, el caucho. Y con la llave de cruz es cuestión de tiempo para que usted, según sea la experiencia que usted tenga, cambie el caucho rápido o lento, pero usted puede cambiar la llanta, el caucho. Pero, ¿verdad que eso no puede ocurrir con un organismo? Porque la diferencia entre una organización y un organismo es que las organizaciones no tienen vida. Solo son organizaciones. Mientras que los organismos sí tienen vida. Si viene y usted está en un lugar y pasa un vehículo a alta velocidad y usted va rozando por una carretera y le quita un brazo, usted no puede agarrar una maleta, sacar un brazo de repuesto y ponérselo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque usted es un organismo. La iglesia trabaja como organismo y con el organismo de la iglesia. ¿Qué le quiero decir? La iglesia trabaja con seres vivos. La iglesia no trabaja con organizaciones. Un carro es una organización. ¿Por qué? Porque un carro tiene sistema mecánico, sistema hidráulico, sistema de freno, sistema... Tiene una organización completa. Porque es un sistema mecánico. Y tiene una organización mecánica, un aire acondicionado, una nevera. Pero la iglesia no. Por eso es que es tan difícil cuando entramos a la iglesia y uno quiere tratar de aplicar el conocimiento secular a la iglesia. Le cuesta mucho a un profesor que da clases en una universidad o un colegio cuando viene a la iglesia, porque ellos quieren ver la iglesia como una escuela. Y la iglesia, aunque se puede dar clase, la iglesia no es una escuela, es un organismo vivo. Un médico incluso se convierte a Cristo. ¿Y cómo quiere ver la iglesia? Como un hospital. Y la iglesia no es un hospital. La iglesia es un organismo que no solamente está compuesto por individuos que están vivos, como en el caso de lo que hace el médico, sino que la iglesia en sí, ella en sí, es un organismo vivo. Por eso nosotros debemos tener un tacto en nuestra formación y en nuestro carácter de líderes pastorales, ministeriales, un tacto de cómo se trata con las personas. Porque ningún pastor, por mucho dolor de cabeza que dé una persona, y se lo digo yo,
y los que han sido pastores y han bregado con personas, saben lo difícil y lo complejo que es trabajar con seres humanos. Pero nunca jamás una persona que entiende lo que es un organismo puede decir, no debe, no puede, aunque hay quien lo ha hecho. Ahí están las puertas. El que se quiere ir, que se vaya. Porque los que importan no son los que se van, sino los que llegan. ¿Qué es eso? El que piensa así, mira a la iglesia como una organización y no como un organismo. Aún en la rama médica, Vladimir creo que es paramédico, ¿no? O tiene conocimiento en esa labor. Gaby, no sé, creo que su labor actual le toca entender un poco, bueno, un poquito. Pero los que son médicos saben que en la rama médica hay dos especializaciones médicas que son opuestas. El médico de terapia intensiva y el médico forense. ¿Cuál es el trabajo del médico de terapia intensiva? Que no se muera. ¿Que no se muera quién? Pero ¿por qué no quiere que se muera? Porque está vivo. Su trabajo es esperar y hacer todo lo posible que hasta el último minuto, hasta el último segundo, ese individuo viva. Eso hace un médico de terapia intensiva. Si usted alguna vez ha ido a visitar a alguien a terapia intensiva, se va a dar cuenta que ellos están muy cubiertos, le dan a usted ciertos utensilios, le dicen que no puede estar más de cierto tiempo, le piden también que no puede hacer bulla. Todo ese tipo de cosas la hace un médico porque su trabajo precisamente es hacerlo con un organismo vivo. Ahora, en una oportunidad, yo he entrado muchas veces a una sala de terapia intensiva a orar por personas, a ver personas, pero una vez se murió un muchacho que era hijo de una hermana de la iglesia. Y yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta ver muertos. Hay gente que va a una funeraria y se pone en el ataúd y mira y mira. Yo no entiendo de qué forma lo pueden hacer. A mí no me gusta ver muertos. Yo prefiero, si conozco a esa persona, recordarla como era viva. Claro, cada quien tiene derecho, el que le encanta ver muerto. Y mire, ¿sabe lo que yo le corrí durante años como pastor? Pero es inevitable. Ir a un funeral, ir a un entierro, ir a un hospital. Pero eso es inevitable, uno tiene que hacerlo. Y todos los años se hace. Se murió el hijo de esta hermana. Y nunca se me olvida que ella me pidió por favor que la acompañara, porque había que identificar el cadáver. Y llegamos a la morgue. Mire, yo decía, bueno, yo me paro aquí afuera, que ella entre. Y entonces sale el médico y dice, no señor, usted no puede entrar. Pero yo vengo con mi pastor, él me acompaña, decía ella. Y la dejaron entrar porque yo que iba a entrar. ¿Y sabe qué fue lo que más me impresionó cuando yo entré a aquella morgue? Si usted ve una cama de terapia intensiva, es una cama cómoda, con almohadas, la luz es muy clara, usted ve tubos y aparatos por todos lados en la persona, pero si usted entra a una morgue y él es médico, igual que el otro es médico, el médico de terapia de forense, que es el que estaba allí, el médico forense, aunque es médico, tiene un trabajo diferente. En ese momento llegó otro y lo agarraron y lo tiraron, y nunca se me olvida cómo le rebotó la cabeza sobre una camilla en acero inoxidable. No tenía colchón, era una camilla de acero inoxidable. Y veo que por allí pasa una persona con un esmeril, algo como un esmeril. ¿Sabes lo que iban a hacer con el esmeril? Ahora, el médico, cuando le levanta la sábana a esta persona, la levanta, mire, lo mueven como que si, como un muñeco. Dígame si lo mueven allá en terapia intensiva así. Si usted me está entendiendo, lo que le quiero decir es que una persona que entiende lo que es el liderazgo y la labor ministerial, trabaja con personas. Y nuestra labor es prácticamente como la de un médico de terapia intensiva. Mire, que da problemas, que echa broma, que fastidia, que usted tiene que luchar hasta el último minuto
Hay veces que se muere y se muere, y por más que se muere uno le pega aquí en el alma, pero se murió y bueno. Pero sabe que nos encontramos con personas sirviendo a Dios como si fueran médicos forenses. Lo tiran para allá como un muñeco, no importa que se vaya, si quiere que se vaya, además ha echado mucha broma. Una persona que es llamada genuinamente al ministerio, siempre va a ver la iglesia como un organismo vivo. Hay chismoso, hay complicado, hay enrollado, hay de todo, hay de todo. ¿Y sabe cuál es nuestro trabajo? Luchar por esa persona hasta el último minuto. Vamos a trabajar fuertemente en lo que es la creación y la formación de la identidad, recordándole que la identidad no es algo que las personas pueden forzar. La identidad es algo que se forma. Desde que comenzamos Infortemi le he compartido, le he enseñado esto. Hay un análisis cronológico del ministerio de Cristo. Y oiga bien, en ese análisis cronológico se dice que Jesús, durante 3 años de ministerio, oiga bien, dedicó 34 días a las multitudes. Es decir, durante 3 años, ¿cuántos días hay en 3 años? Hay 1095 días. 1095 días, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuánto? 1095. Ahora, Jesús durante 1095 días, es increíble que Él dedicó solamente, oiga bien, y mire por qué es el modelo que nosotros necesitamos entender. De 1095 días, Jesús dedicó 34 días a las multitudes. ¿Qué le quiero decir con las multitudes? El sermón del monte, la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000. Cuando se hace un estudio cronológico, solamente hay 34 días que registran los evangelios en el que Jesús dedicó tiempo a las multitudes. Ahora, réstele a 1095, 34 días. ¿Cuántos días nos quedan? ¿Qué hizo Jesús o qué podemos suponer nosotros que hizo Jesús durante esos 1061 días restantes? Lo dedicó a los discípulos. Mire que nosotros pensamos diferente. Por eso es que a veces cuesta que una iglesia crezca. Porque la visión de la iglesia es que el pastor se dedique a la iglesia. Y a veces el trabajo más fuerte es que tú no puedes hacer un trabajo pastoral, puedes hacerlo, pero no es lo mismo, no se debe a la iglesia. El modelo bíblico fue el que usó Jesús. Jesús dedicó mayor parte de su tiempo a formar líderes. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera hecho todo lo contrario? Dedica 34 días a los discípulos y el resto del tiempo lo hubiera pasado predicando a las multitudes. ¿Qué hubiera ocurrido? Obviamente no ocurrió porque Jesús sabía lo que estaba haciendo. Pero ¿qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera invertido ese formato estructural de su formación ministerial? Nosotros no estuviéramos aquí. Hubiera habido un boom en su época, mucha gente más hubiera creído. Pero después de la muerte de Cristo, desaparece todo. Le voy a contar un poco el testimonio. Nuestra iglesia en Venezuela comenzó a crecer precisamente cuando el tiempo comenzó a ser dedicado al liderazgo, a formar líderes. La estructuración de liderazgos saludables y estables dan como consecuencia crecimiento. Nosotros más bien pensamos que el crecimiento está en cultos, en multitudes, y no. El crecimiento está en la formación de líderes. ¿La formación de qué? La formación de la identidad, la formación de la visión y la formación del carácter. Otro dato importante, durante esos 3 años de ministerio, de 1095 días, se dio cuenta que en las enseñanzas de Jesús
Fue muy poco lo que él habló de tema doctrinal o muy poco los puntos que trató teológicamente. ¿Cuál fue la característica de las enseñanzas de Jesús durante 3 años? Sorpresivamente, a la muerte del Señor Jesucristo, le sucede la conversión del apóstol Pablo, quien prácticamente recibe toda la revelación de la doctrina y la iglesia cristiana, porque Pedro recibió parte, Juan recibió parte, Santiago recibió parte, pero Pablo recibió toda la revelación de la doctrina cristiana. Y quien enseñó doctrina, quien estructuró teológicamente a la iglesia fue Pablo, Jesús no. ¿De qué habló Jesús? ¿Cuál fue la visión y cuál fue la misión de Jesús durante ese tiempo dedicado a los discípulos? Lee el Sermón del Monte, va a ver todas las enseñanzas. Jesús lo que habló fue de carácter, lo que habló fue de identidad, lo que habló fue de visión. Él sabía que la teología y la doctrina podía venir después. Pero para que algo pudiera sostenerse y multiplicarse, era necesario estructurar la identidad, formar un carácter y darle forma a la visión. Jesús sabía que en eso estaba el secreto de su ministerio terrenal y que sobre eso iba a descansar, que con el paso de los años, mire hasta dónde ha llegado todo el pensamiento de Jesús sembrado hace 2000 años en el Oriente Medio. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar fuertemente ahora en crear un modelo para nosotros que nos permita poder sostenernos no solamente en crecer, sino también en poder desarrollar un muro de contención. Cuando una iglesia logra estructurar su identidad, su visión y su carácter, no es que no se pueda dividir, se puede dividir porque yo creo que las iglesias siempre están propensas a dividirse, pero se minimiza la posibilidad de la división. Se minimiza la posibilidad de problemas, se minimiza la posibilidad de conflictos, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber problemas, pero se minimizan en su máxima expresión. Por eso es importante poder tocar el tema de la identidad. Dense cuenta que ahorita con la reunión que estoy haciendo los días martes con los pastores, cada vez que termino una clase, los pastores dicen... Hay pastores que en sus comentarios casi no hacen preguntas. Ellos lo que dicen, ya entiendo por qué me ha pasado esto o aquello. Hay otros que dicen, no expresan mucho, porque de alguna manera, en todo lo que vamos a aprender, vamos a darnos cuenta que aunque la iglesia, por ser un organismo, siempre estará expuesta a seres humanos llenos de tantas cosas buenas y malas, solamente necesitamos poder trabajar sobre las áreas correctas para poder tener una iglesia saludable. Porque yo soy de los que creo, yo no pienso en iglesia grande, yo no le pido a Dios una iglesia grande. Cuando yo llegué aquí, alguien me dijo, no, aquí la iglesia va a ser grande como en Venezuela. El gran problema es que en Venezuela yo jamás le pedí a Dios una iglesia grande, ni es mi oración una iglesia grande. No, pero va a ser una iglesia grande, hay que pedirle. No, yo no le pido a Dios. No creo que esa debe ser la oración tampoco de un organismo sano y saludable. ¿Por qué? Porque mire, el crecimiento, oiga esto que le voy a decir, el crecimiento siempre va a ser proporcional, de forma natural al tiempo. ¿Me explico? Si usted ve un niño de 8 años, que debería ser más o menos como de esta estatura, y ese niño de 8 años tiene la estatura de uno de 15, yo le pregunto algo. Alguien lo vería, puede que diga, wow, ese niño sí es alto, sí es grande, pero ese niño está enfermo. Tiene un problema en una glándula, pero ese niño está enfermo. Porque proporcionalmente él puede tener ciertas diferencias, un poquito más bajo, más alto, pero un niño de 8 años con la estatura de uno de 15 tiene un problema hormonal.
Ahora, si usted ve un niño de 15 años con la estatura de uno de 8, también está enfermo. ¿Por qué? Porque el crecimiento debe ser siempre proporcional al tiempo. Y cuando un organismo es sano, cuando un organismo está saludable, usted no le exige que crezca. Él crece solo. Si su hijo come a la hora, duerme a la hora, hace deporte, ¿usted cree que usted le pone a él una rayita en la pared para exigirle, tienes que crecer hasta allá? Usted no tiene que exigirle al niño que crezca. Si ese niño está saludable, en proporción al tiempo, todo organismo sano crece solo. Se lo voy a decir en pocas palabras. Es preocupante entonces una iglesia con 20 años y 100 personas. Yo considero que eso, una iglesia de Dios, no voy a negar que sea una iglesia de Dios, pero hay algo. No hay salud. Pero también es un problema una iglesia que tiene 5 años y tiene 5,000 personas. Y todos los que conocen este tipo de iglesia saben que a la larga también está llena hasta de más problemas que las iglesias chiquitas. A veces se dividen. Hubo un ministerio en Venezuela llamado, no sé quiénes de los que están acá lo conocieron, Reto a la Juventud. Fue un ministerio muy bonito de jóvenes en Valencia. Pero lo impresionante es que esa iglesia a los 3 años eran como 2,000 personas. Hoy en día Reto a la Juventud no existe. Porque estaba desproporcional, aunque parecía ser algo y la gente cree que eso es bueno. ¡Wow! ¿Y qué tiempo tienen ustedes? Tenemos 5 años. ¿Y cuántos miembros tienen? Tenemos 20,000. En algún momento eso va a ser problemático. Porque el crecimiento siempre debe ser proporcional al tiempo. Y para que el crecimiento sea proporcional al tiempo, como dije al principio, ese organismo debe estar sano. ¿Qué hacemos con Infortemi? Buscar de Dios, de su Espíritu Santo y su palabra, tener un organismo sano. Es decir, yo aquí no estoy loco por crecer, hermano. Porque yo le voy a ser sincero, en Venezuela yo crecí después de los 7 años. Hasta los 7 años nosotros éramos 300 personas más o menos. Usted me pregunta, yo no estoy loco por crecer. Yo quiero simplemente que el Señor nos permita tener una iglesia saludable. Y hay muchas cosas que pudiéramos nosotros mencionar como salud para una iglesia. Hermano, y lo demás, quédese tranquilo. Allí viene la frase apostólica. Yo sembré, Apolo regó. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si alguien está sembrando y alguien está regando, está formando, está haciendo todos los días su trabajo, el crecimiento se da solito porque viene de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la identidad, la paternidad, los tipos de identidad que existen, la identidad por arraigo, la identidad filial y la identidad por conveniencia. Hay personas que están en una iglesia y yo siempre he dicho, cuando usted viaja va a encontrar que existen en los aeropuertos 2 tipos de pasajeros. El pasajero final y el que llaman pasajero en tránsito. ¿Sabe lo que es un pasajero final y un pasajero en tránsito? Un pasajero final, y esto indica salud, la estabilidad indica salud. De hecho, le voy a decir algo, indica no solamente salud física, salud mental. Los psicólogos dicen, y oiga esto que les voy a decir, que existen 3 eventos traumáticos en la psique del ser humano. 3 eventos traumáticos que afectan emocional y psicológicamente al ser humano. Uno es la muerte de gente amada. Eso afecta a las personas. La segunda es los divorcios. Un divorcio produce problemas. ¿Y sabe cuál es el tercero? Increíblemente mucha gente no lo sabe. Las mudanzas. Las mudanzas. Una persona que se muda mucho no es una persona estable emocionalmente.
Y dése cuenta los traumas que genera. Vea a un niño cuando se muda de un lugar para otro. Vea su comportamiento. Mire, a veces cuando los niños viajan mucho, siendo muy chiquitos, ellos se ven afectados. Se ven afectados en su control de esfínteres. Se ven afectados en muchas cosas. Porque esos cambios, el ser humano fue diseñado por Dios para tener estabilidad. Y por eso cuando una persona no es estable, es persona que necesita salud espiritual, emocional, hasta psicológica. Esas personas que viven brincando de iglesia en iglesia. ¿Sabes que yo admiro y que yo respeto mucho? Aún y cuando hoy podamos estar aquí, personas que vienen de otra iglesia por las circunstancias. Cuando alguien me dice, yo estuve 20 años en mi iglesia. Son personas saludables. ¿Sabe por qué? Porque indican salud. Pero cuando usted se encuentra, que puede pensar con alguien que le dice, yo vengo de tal país, yo estuve en 8 iglesias diferentes. ¿Qué piensa usted? Y a veces el problema no son las iglesias donde estuvo. Casi siempre el problema era él o es esa persona. Pasajeros en tránsito. ¿Sabe lo que es un pasajero en tránsito, verdad? Cuando usted va, por ejemplo, de Miami a Nueva York, ¿existe vuelo directo de Miami a Nueva York? Sí. Si usted va a... Si va para Los Ángeles, se para en Nueva York. Es un pasajero en tránsito. Usted le pregunta al que está allí esperando y a ellos los califican en los aeropuertos como pasajero en tránsito. Ellos no han llegado a su destino. En nuestras iglesias existen este tipo de personas. Personas que nunca han llegado a su destino. Personas que todavía están, bueno, estoy aquí, pero no sé, estoy esperando mi siguiente vuelo. Personas que están cazando lo que sea para justificar un siguiente paso. Ahora, lo más lamentable de todo esto es cuando encontramos este tipo de individuos en donde obviamente hay un problema de salud, que te dicen cosas como Dios me dijo. Mire, tenga mucho cuidado. No es que Dios no lo haga, pero tenga mucho cuidado con las personas que dicen Dios me dijo, siempre para justificar en conveniencia algo que quieren hacer. Porque lamentablemente cuando quieres hacer algo y no encuentras cómo justificarlo, hay una manera muy fácil de salirse de eso. Dios me dijo. Vamos a terminar y les quiero leer el capítulo 35 de Jeremías, porque sobre este fundamento vamos a conversar lo suficiente, vamos a entender incluso la bendición que hay y por qué la Biblia dice que los ojos de Dios, ¿cómo es que dice ese versículo? Los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra. La fidelidad, la lealtad, el establecimiento son indicios de salud. Mire, vamos a leer el capítulo 35 de Jeremías. Terminamos con este texto por el día de hoy. Este versículo de Jeremías a mí me impresiona porque habla de la bendición de la estabilidad y lo importante de estar estable. Antes de decirle, le voy a comentar, creo que fue la Iglesia Bautista del Sur, porque tengo un amigo que trabaja con el movimiento bautista en Venezuela. Creo que es la Iglesia Bautista del Sur. Ellos enviaron, ¿sabes que los bautistas tienen algo muy bueno? Los bautistas, ellos cuentan entre su feligresía con muchos profesionales. Incluso hay muchas iglesias bautistas en el mundo que abren hospitales porque ellos cuentan con médicos, personal calificado en la parte médica. Los bautistas, creo que son especialmente los bautistas del sur. Ellos trabajan mucho en esa área y aprovechan eso para hacer actividades de índole social. Creo que fue un promedio de 820, si no me equivoco, que me contó el amigo mío, 800 médicos de esta organización
que fueron a Centroamérica y algunos países de Sudamérica y reunieron un promedio de casi 2.000 pastores. 2.000 pastores. Eran especialistas en psiquiatría y psicología. Y se sentaron a hablar con los pastores. Resulta ser que el análisis y el resultado arrojó en una estadística de 2.000 personas. Sabe que las estadísticas se evalúan en base a números porcentuales que pueden considerarse representativos en una sociedad. ¿Sabe lo que llegó a la conclusión este organismo cristiano médico? Y lo digo sintiéndome aludido y con preocupación. Que el 82% de los pastores que dirigen las iglesias no gozan de completa salud mental ni emocional. Por eso usted ve pastores que imponen sus normas a las personas, pastores, como le decía hace rato, que vota a la gente de la iglesia. A lo mejor la gente da problemas, pero le ponía el ejemplo lo que un médico de terapia intensiva y un médico forense. Va a haber pastores que viven todo el tiempo con el terror de que alguien le va a dividir la iglesia. Va a haber pastores que viven todo el tiempo maltratando a la congregación. Y usted va a encontrar una cantidad de cosas. Va a haber pastores avariciosos que quieren plata como sea. Increíblemente, se dice que el 81%, hablamos de Sudamérica y Centroamérica. Ojalá que para este lado del mundo no sea tan alta el porcentaje. Pero usted sabe lo que significa que el 81% no gozan de salud mental. Pastores, imagínense pastores, que nadie niega que tengan un llamado. Ojo, porque no estamos diciendo que no tengan un llamado. Pero yo lo que quiero decir, yo tengo un llamado, yo necesito pasar por un proceso y ser formado. Mire este gran testimonio y mire cómo nosotros lo vemos. Un hombre tiene 50 años, de los cuales 35 años de su vida ha sido alcohólico. Todos los días bebe. Todos los días bebe. Dígame usted si usted considera que esto es salud mental, si es salud realmente espiritual. Y analícelo como hijo de Dios. Un buen día esa persona acepta a Jesucristo y nace de nuevo. Recuerda que yo siempre le hablo de la renovación del entendimiento, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos cristianos, pero nunca llevamos nuestra vida al proceso de una renovación del entendimiento para una transformación. Esa persona se convierte a Cristo. 35 años de alcoholismo. Y luego que se convierte a Cristo, nace de nuevo, el Espíritu Santo entra, es un hijo de Dios. Esa persona ahora va a la iglesia de lunes a lunes, ya no está en su casa nunca. Yo le pregunto, ¿usted cree que esa persona está saludable? Fue libertado por Cristo. Pero lo que hizo fue sustituir una cosa por otra. Porque lo normal es que cuando tú eres libre, tú te des cuenta que ahora que vienes a Cristo tienes una familia a la que descuidaste mucho tiempo. Tú tienes una vida en la que necesitas también desarrollarte y vas a encontrar esas personas que para no volver a consumir más nunca alcohol, están 24 por 24 y 7 por 7 en una iglesia. No es salud, hermano. Y normalmente esos son los testimonios que escuchamos, pero no es salud. Porque salud es que si tú vienes a Cristo, el Señor transforma tu vida, tú comienzas a ordenarla en base a prioridades. Tu familia. Yo no considero saludable personas que viven metidos en la iglesia todo el tiempo. Eso no es saludable, hermano. Ahora, yo soy pastor, usted me dirá, usted se está echando la burra para el monte. No me estoy echando la burra para el monte. Es que yo creo que la salud espiritual abarca la salud emocional, la salud mental. Y nosotros debemos ser responsables, como dice la Biblia, en toda nuestra manera de vivir, porque ese es el pensamiento bíblico que enseñó Pablo. Toda vuestra manera de vivir. Yo tengo una vida que ahora tengo que recuperar. Yo soy de los que creo, esa persona tiene que, si puede
retomar algún tipo de estudio, trabajar, dedicarle el tiempo a los hijos que descuidó y olvidó durante tantos años. Y a veces canalizamos nuestras condiciones de insalud con la iglesia. Y sin darnos cuenta, generamos problemas sociales dentro de las estructuras más básicas, como es la familia en este caso, porque va a haber entonces personas que dicen, ay, gloria a Dios, mi papá llegó a Cristo, pero ese nunca está en la casa. No es un papá, no es un esposo. Ahora solamente es cristiano. Eso no es salud, hermano. Porque la salud que viene de parte de Dios es una salud integral. Mire, cuando Cristo llega y hace su obra en el corazón de un ser humano, la obra del Espíritu Santo es integral, es completa. Es devolver a ese hombre que era una piltrafa humana, devolverlo a una sociedad para que pueda ser un testimonio vivo. Es devolverle una familia que había perdido. Es convertirlo en el padre que nunca fue. Y encontramos que en nuestras iglesias los pastores, es verdad lo que dice Gaby, nos toca bregar con todo tipo de personas, pero a veces va a encontrar que nuestras normas y fundamentos son impuestas, no son enseñadas. Eso no es salud mental. Castigando a las personas y sustituyendo la indulgencia de la iglesia católica por la disciplina. Si no complaciste o hiciste como hizo la iglesia, entonces ahora tienes tanto tiempo de disciplina. Juzgamos, condenamos, eso no es salud. Mire, yo como pastor quisiera que, como dije anoche, todo el mundo hubiera venido a la vigilia y que hoy domingo todo el mundo, pero yo no puedo imponer, porque si yo soy una persona que creo en el fundamento real de la palabra, debo enseñar que la obra la hace el Espíritu Santo y nos toca esperar por muchos. Nos toca esperar. No puedo juzgarlos, no puedo descalificarlos, no puedo manipularlos. Usted sabe cuánta manipulación hay dentro de nuestras puertas. ¿Cómo yo logro hacer que una persona haga? Y lo estamos manipulando, alguien diría, bien, porque está haciendo lo que dice la Biblia, pero esa persona, el día que descubre que es manipulado, colapsa peor. La vida en Cristo, y oiga esto para poder leer que no he llegado todavía acá, es una vida de libertad. Ahora, no cualquier libertad, por eso la Biblia dice, a quien el Hijo del Hombre libertare. ¿Por qué dice será verdaderamente libre? ¿Por qué no dice simplemente será libre? Porque hay libertades que no son reales. Y él dice, no es una libertad superflua, es una verdadera libertad. Hermano, ser cristiano es tener una verdadera libertad. Es servir a Dios por convicción y no por motivación ni manipulación. Mire, yo como pastor quisiera que aquí la gente diera más, porque el tema aquí todavía seguimos teniendo un tema de ofrenda. Pero yo le decía a alguien, uno aprende en estos años el arte de la manipulación, pero tú sabes lo que es manipular y no lo vas a hacer. ¿Cuál debe ser el trabajo de uno? Orar, hablar, instruir y esperar. Y entra lo que es la estructuración de lo que es, lo que es la identidad. Mire el poder de la identidad. Vamos a Jeremías 35. Leemos y ponemos punto final. Palabra del Señor que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas. ¿Recuerdan quién eran los recabitas, verdad? Hijo de Recab, hijo de Jonadab. ¿Recuerdan los días de la reina malvada, la reina inicua Jezabel? De allí proviene la historia de los recabitas. Mire quiénes eran. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Dios. ¿A dónde los va a introducir? En la casa de Dios, en el templo, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Usted sabe que los sacerdotes bebían vino. Eso no era algo malo. Era parte de las prácticas y los rituales de la nación del pueblo de Israel. Y le dice, bueno, introdúcelo y beban vino. Entonces, aquí hay unos nombres raros que los voy a omitir. Le dijeron a sus hermanos y a sus hijos y a toda la familia de los recabitas:
Vean, y los llevé a la casa de Dios, al aposento de los hijos de Anán, hijos de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia y de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Dense cuenta, ¿quién está dando a ellos la instrucción de beber vino? Un profeta. ¿Y qué vino? Vino de sacerdotes. ¿Y dónde? En la casa de Dios. Yo hubiera bebido. Yo me hubiera echado un guamazo. Porque me está diciendo un profeta que beba vino. A pesar de que yo no soy bebedor, hermano, porque la bebedora aquí en la familia es aquella señorita que está allá. No, ya no es bebedora. Pero yo no tengo tolerancia al alcohol en lo absoluto. En lo absoluto. Ni el vino. Pero por ser un profeta, dígame usted, aunque a usted no le guste el vino, pero dígame si por ser un profeta, hacerlo en la casa de Dios y tomar el vino de los sacerdotes, que era permitido, claro, porque es que eso lo hacían ellos normal, era parte de la forma y el ritual de ellos. Vea lo que dice el verso 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que él nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre, no Dios. Miren lo que es la identidad y la formación. Esta gente fue formada y su formación trascendió a generaciones. ¿Alguna de ustedes alguna vez escuchó la oración de los moravos durante la Edad Media? ¿Saben quiénes fueron los moravos? Y el famoso conde Zinzendorf. Esto es historia de la iglesia. El conde Zinzendorf y los moravos lograron hacer 100 años de oración ininterrumpido. Después vino la reforma. Dice que fue el resultado de la oración de los moravos y el conde Zinzendorf. Por supuesto reformista previo a Martín Lutero. Y ellos por 100 años heredaban su tiempo, como yo decir, bueno, yo oro todos los días a las 8 de la noche, Junior a las 9, Vladimir a las 10, teníamos 24 horas cubiertas. El día que yo me moría, mi hijo heredaba mi espacio de oración. Y el día que él se moría, los hijos de él heredaban su espacio de oración. Y los moravos lograron hacer 100 años de oración sin que se detuviera de forma ininterrumpida. ¿Qué le parece? Dirigidos por el conde Zinzendorf, con Z. Búsquelo en Historia de la Iglesia. Es bien interesante. Pero vea lo que es la trascendencia de una formación. Y mire el beneficio que tiene. El 12. Y vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Dios. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo que os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, a mí no me han hecho caso ni me han oído. Ellos, a un hombre, por generaciones, atendieron, fueron formados, ni bebían vino y moraban en tiendas. Dice la Biblia hasta el día de hoy. Y vea cómo dice, y envié a vosotros mis siervos profetas desde temprano sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestro padre. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis.
Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Dios estaba trayendo la formación y el ejemplo de una sociedad que entendía el valor de la formación y le decía: ojalá mi pueblo fuera como los recabitas, que ellos tuvieron por firme la palabra de su padre. Y yo, que soy Dios, que envié profetas desde temprano, a mí ustedes no me hicieron caso. Y a pesar de que le dije a ellos: llévalos al templo, dale de la copa real del sacerdocio y di tú como profeta que beban, ni siquiera por eso violentaron el pacto generacional que tenían. Miren lo que es la formación y la identidad. 17. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: he aquí, yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. 18, termina. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento no de Dios de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así dice el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Todo lo que hizo Dios fue decirle: yo quisiera que mi pueblo fuera como son los recabitas. Son personas que tienen firmeza, que tienen convicción, que tienen identidad. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y es lo que tanto nos falta en nuestras iglesias hoy. Yo le voy a pedir, para terminar la clase, que sobre este tema del capítulo 35 de Jeremías discutamos la próxima semana. Hay mucha tela que cortar allí. Jeremías 35, los recabitas. Y oramos para terminar. Le dejo eso como tarea. Jeremías capítulo 35, los recabitas. Y vamos a orar para finalizar. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Terminó? ¿No tienen preguntas ni comentarios? Ok. Recuerde, lea con detenimiento el capítulo 35 de Jeremías y vamos a analizar hasta qué punto uno puede conservar esta identidad, cuáles son sus límites, sus atribuciones, su naturaleza, todo este tipo de factores de consideración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos que tu bendición nos acompañe el día de hoy y que puedas recibir nuestra ofrenda de alabanza y adoración. Te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de los hermanos. Mire, despídase de los hermanos. Saludos y bendiciones.